Muy buenos días, tardes o noches, profe. Mi nombre es Gabriel Murillo. En esta pequeña video presentación estamos hablando acerca del impacto en la sociedad de la televisión y los avances tecnológicos que intervienen en todo este proceso. La evolución ha sido algo constante en la historia del ser humano. Bien sea que estamos hablando desde los aspectos biológicos, desde la evolución del hombre desde más atrás en la historia, e incluso cuando hablamos acerca de ciencia y tecnología, hemos visto estos procesos de evolución, de cambio. El cambio como una constante dentro del desarrollo tanto intelectual, humanístico del ser humano. ¿Ok? Con respecto a este tema, lo vemos muy reflejado sobre todo con la relación entre los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad, en específico en este caso, sobre el avance tecnológico de la televisión, sobre qué influencias tiene en nuestra sociedad actual, en nuestro día a día, y cómo esto ha llegado a ser de esta forma, y por qué se da este fenómeno en la actualidad, y no solamente es de la actualidad, sino de años atrás. Pero debo preguntarme, ¿cuáles fueron esos avances tecnológicos y cómo impactaron en nuestra sociedad? ¿Ok? Muchos avances se dieron por medio de la comunicación, ¿ok? Digamos, lo comunitario central en la historia del ser humano, la comunicación, la escritura y esas formas de llevar un mensaje desde el emisor hasta el receptor por medio de un canal, a través de un código y demás elementos que intervienen en este proceso, ¿ok? Muchos de los desarrollos tecnológicos que nos llevaron a esto empiezan ya en el siglo XIX, ¿ok? Con la creación de las primeras cámaras, de las primeras formas de captar sonido, ¿ok? Para llevarlos a una pantalla, para que alguien más en otra parte del mundo que no hubiera estado en ese sitio pudiera ver lo que ocurrió en ese preciso momento, ¿ok? Eso ocurrió, llegó el cine en ese entonces, ¿ok? A principios del siglo XX, ¿vale? Pero con el pasar de los años ya estamos hablando de llegando a la mitad del siglo XX, llega la televisión, un medio de comunicación que cambia totalmente el tablero de cómo entendemos este proceso, ¿ok? Y abre las puertas a los conceptos de comunicación masiva, ¿ok? Medios de comunicación masiva, digamos de esa forma, ¿ok? De esta forma, ¿vale? Empezamos a ver cómo se dejan de lado métodos un poco más tradicionales de comunicación, como el telégrafo, ¿vale? Empieza a verse un poco menos conveniente la radio, ya que la radio solo transmite sonido. Estamos hablando de que la televisión era tan innovadora en aquel entonces que transmitía sonido y video por medio de tecnología analógica, ¿ok? Permitiendo que incluso grandes eventos de la humanidad, como lo fue por ejemplo el alunizaje, pueden verse alrededor de todo el mundo gracias a esta tecnología, ¿ok? He aquí su impacto, ¿vale? Que nos permite ver lo que ocurre alrededor del mundo sin necesidad de ir, ¿ok? He aquí donde se empieza a ver la importancia de cómo llega el mensaje. Ya lo hemos visto, cómo llegaba por medio de la radio, ¿ok? De información, por medio del cine incluso, ¿ok? Ya con la televisión es algo totalmente distinto, la información llega en minutos de forma casi inmediata a la comodidad de los hogares de las personas, ¿ok? Empieza a ser otra forma de llevar la comunicación, de llevar el mensaje, ¿ok? Una forma en la que se comprende mucho el cómo debe llegar la información, qué es lo que debe pensar la otra persona sobre lo que se le dice, ¿ok? Más adelante en este mismo videoanálisis estamos hablando acerca de cuál es su función social. Pero antes, en este punto, debemos hablar acerca de la televisión digital, ¿ok? Como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Una constante dentro del ser humano y en muchos de sus derivados, hablamos de tecnología, hablamos de pensamiento y todas estas formas, ¿vale? Una constante es el cambio, ¿vale? Y lo hemos aplicado acá en la televisión, que si bien es un invento relativamente reciente para la historia humana, ¿ok? Ha sido de mucha influencia, ¿ok? Y en este caso, la televisión también se ha visto parte de estos cambios, estos avances tecnológicos, ¿ok? En ese caso, vemos cómo pasamos de hablar de televisión analógica, de tecnología un poco, digamos, un poco más antigua, a la televisión digital. Ya con la llegada del siglo XXI, buena parte entra ya del siglo XXI, hablamos de la televisión digital, ¿vale? Una nueva forma de llevar las imágenes con mayor calidad, mejor audio y un poco más avanzada que la tecnología anterior, ¿vale? Para llevar con mejor resolución todo lo que está pasando alrededor del mundo a la comodidad de los hogares de las personas. E incluso llegamos a llevar toda esta información
algo más pequeño que un televisor. Vamos a llevar un teléfono a otras pantallas, ¿vale? Esa es una parte importante del mensaje que queremos dar. La importancia de cómo esa tecnología va evolucionando y cómo nos impacta directamente a nosotros en nuestro día a día. La televisión digital es un ejemplo total de esto, cómo pasamos de lo analógico a lo digital, a algo más eficaz y eficiente incluso para llevar la información más clara y precisa al público. A pesar de todo esto, con la televisión digital varía un poco muchos conceptos, ¿vale? Vamos a hablar de televisión digital dependiendo de su procedencia, si viene por cable, digamos, por satélite y por demás medios que puede llegar al público, e incluso dependiendo del formato que tenga en cada país, va variando del formato europeo, del formato brasileño o del formato japonés, chino o americano. ¿Okay? Un aspecto que vale la pena entender acerca de la televisión digital. Ahora, en este siguiente punto, debemos analizar cuál es la función social de todos estos avances tecnológicos que hemos mencionado, cómo nos contribuye avances y tecnologías como la televisión digital y estas formas de comunicación. ¿Okay? Sobre todo, esa es la palabra clave en este punto, comunicación. ¿Vale? La forma en que un mensaje llegue de un punto a otro sin perderse, sin tergiversarse, de forma más eficaz. Y esa es una herramienta muy a la medida de la comunicación masiva, en este caso, la televisión. ¿Okay? Digamos, la palabra más adecuada es efectiva. ¿Vale? Llevar un mismo mensaje a millones de personas alrededor del mundo es una actividad que solo ha logrado desempeñar en la historia la televisión. ¿Okay? Para bien o para mal, lo ha logrado. ¿Okay? Ha permitido ser un enlace entre la realidad, lo que ocurre en el mundo, y los espectadores desde la comunidad de sus hogares. Ya con todo lo anterior mencionado y explicado adecuadamente, debemos preguntarnos nosotros mismos cada uno qué conclusiones nos quedan de todo esto que hemos mencionado acerca de las tecnologías, la televisión y todas estas formas de hacer comunicación en la actualidad. ¿Okay? Una conclusión que nos queda es el poder que puede llegar a tener estas tecnologías sobre la sociedad, y digamos el poder influencia que puede llegar, que un mensaje viene de una forma, se establece, se estructura para que llegue al espectador, en este caso al receptor de esta estructura de comunicación, de una forma específica. ¿Vale? He aquí la importancia de este recurso, la televisión, cómo nos ha dado a nosotros como humanidad algo distinto, algo único en la historia. ¿Okay? Entonces llegar mensajes, entonces llegar historias que de otra forma no llegarían de igual manera. ¿Okay? Con esto por hoy me despido, ¿vale? Sin mucho más que agregar. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.